Hola, ¿cómo están? Ese es otro Jueves de Papás, aquí en Papá que se respeta. Y vamos a tocar hoy día un tema que es súper interesante para todos los que somos papás, que acabamos de ser papás no hace mucho, y es el tema del pediatra, ¿no? Las consultas al pediatra. Cuéntanos, Julio, ¿con quién estamos? Bueno, bienvenidos, estamos con Gustavo Rivara. Ahí, hola, saludo a la gente. ¿cómo están? Que bueno, Gustavo, conocido como Dr. Gus, ¿no? El doctor Gus. El Dr. Gus, no, doctor, ¿por qué le he hecho en inglés? Bueno, que además, bueno, es un súper pediatra y que hace un año, ¿no?, ha escrito este Justo, libro. ¿Sí? 11 meses. Ajá. Guagua, ¿no? Que es un libro que yo inmediatamente voy a ir al Virrey a comprarlo porque habla sobre ¿qué? Todas las preguntas que nosotros como padres nos hacemos desde el inicio, ¿no?, de tener un hijo y que también tiene que ver con pareja y con muchas cosas, ¿no? Hay muchas dudas resueltas ahí. Ajá. Perfecto. Luego vamos a hablar un poco más sobre el libro, pero te hemos convocado para hablar de algunos temas. El primero el cual me gustaría hablar es el momento que estamos viviendo. Yo ahorita estoy, ¿no?, con calor, pero no me dejo de abrigar porque toda mi familia está enferma, con gripe, mi hijita tiene una tos terrible. ¿Cómo afrontar estos momentos del año, de los cambios de clima, donde pues al nido ya no está yendo nadie o todo el mundo se enferma en el colegio, sobre todo para niños que están chiquitos todavía? Claro, primero recordar que los niños en los primeros 2 años de vida no tienen un sistema inmune 100% competente. Entonces es esperable que en este periodo presenten 6, 7 u 8 episodios infecciosos, generalmente virales, por año. Eso es lo que va a pasar. Algunos serán muy leves, otros serán bastante intensos. Y cada época del año tiene una particularidad también. Generalmente los cambios de clima, el otoño, la primavera, trae algunos problemas, sobre todo respiratorios, ¿no? Otros momentos hay problemas digestivos, diarreicos. Entonces, sobre todo en una ciudad como Lima, que hay bastante humedad y hay un montón de factores que condicionan, esta es la época en que los niños están con mocos, sí, con tos, algunos tienen broncoespasmo, crisis de asma, etc. Y lo que decías, viene el ausentismo a clases y el ausentismo a los nidos. Y a mí me trae muchos recuerdos eso porque todos los papás te preguntan qué va a pasar si faltan al nido o si pueden faltar un día, y la respuesta es siempre la misma, ¿no? Si tiene un examen parcial o un final, piénsalo, o sea, no tiene nada de malo faltar al nido, no va a pasar nada, al contrario, se va a beneficiar el niño estando en casa, ¿no?, con la mamá o con el papá, es mucho más beneficioso. Claro, porque además como que se contagian todos ahí, pues, ¿no? Sí, o sea, claro. Hay que ser responsable, digamos, con los otros niños también. Por eso, ¿no?, que siempre les digo a los papás que el momento para ir al nido, al menos en mi época, yo soy del año 72, íbamos al nido a los 4 años. Sí. Ahora veo que los mandan al año o antes. Sí. 18 meses ya están en clases, tienen tareas, tienen un montón de obligaciones académicas, entre comillas, cuando se están perdiendo lo más lindo, que es el privilegio de tener un nido en casa, que sea tu mejor maestro, sean tus padres o tus hermanos o la familia, ¿no? Desde el momento que un niño va a un nido, se enfrenta a otros niños, no me refiero a que se enfrenta a ellos, sino se enfrenta a sus virus. Claro, y comienzan a correr los virus y un montón de enfermedades como una que suena tanto ahora, que es el boca, mano, pie, ¿no? Claro. O virus respiratorios, etc. Entonces, 2 años para arriba sería una edad prudente para ir al nido. Antes no, los niños no tienen desarrollada la capacidad de socializar, no tienen la capacidad de compartir y tienen mucho pánico a la ausencia parental y mucho pánico a los extraños, tanto adultos extraños como niños extraños. Entonces, someter a un niño a todo ese estrés, en realidad yo no le encuentro mayor sentido, ¿no? Después de los 2 años, sí. Me ha sorprendido bastante no solo tu libro, porque están ahí casi todas las preguntas, o si no todas, o más incluso de las que uno se haría normalmente, sino que tienes 21 años de pediatra y que respondes más o menos al día, según lo que nos comentas, 90 mensajes al día de WhatsApp. Es increíble, estás ahí. Sí, no solamente yo, o sea, la mayoría de pediatras que contestamos el WhatsApp, que cada vez somos más, al menos las generaciones más nuevas, estamos con el WhatsApp respondiendo. Al inicio era manejable. Yo tengo WhatsApp desde el 2013, pero trabajo con niños desde el año 98. Y al inicio no había WhatsApp. Y los padres, las madres resolvían sus problemas hablando con la abuela,
hablando con otras mamás, con la hermana mayor o utilizando quizás el sentido común. Una llamada al pediatra al mes eventualmente por algo muy grave, pero después las cosas las sigan resolviendo como tradicionalmente lo ha hecho el ser humano. Pero ahora tenemos la inmediatez y la facilidad de tener en la mano a todo el mundo. Tienes todo, hasta para ir de compras, todo está en tu teléfono. Entonces es muy fácil hacer una pregunta al pediatra a través de WhatsApp y además es gratis. ¿Qué cosas realmente dirías tú que realmente ameritan no solo escribirte, sino visitarte, llamarte? Es decir, o sea, y te lo digo yo como papá que he estado en el primer medio año de mi hija 3 veces en emergencia y que regresé a mi casa porque no era nada. Es decir, hay ocasiones en que los papás primerizos, pues, primer vómito o la fiebre, llenos de miedo, ¿no? Pero como tú dices, antes preguntabas a la mamá o a la abuelita. Claro, algo ¿no? que Y pasa resolvías. mucho, por ejemplo, los niños se caen mucho en el primer año, se golpean la cabeza. Antiguamente un niño se caía, se golpeaba la cabeza y tú no llamabas a nadie, te ibas a emergencia, inmediatamente. Pero ahora te llaman y te dicen, mi hijo se cayó y se golpeó la cabeza. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué pasa si tú le dices, obsérvalo y se complica? Va a ser, el médico me dijo que no vaya a emergencia y mira lo que pasó. Entonces, ahora todos los médicos respondemos, anda a emergencia. Y te insisten, pero ha sido suave, yo lo veo bien. Y uno repite, anda a emergencia. Entonces, obviamente todo médico a quien le digan que un niño se cayó y se golpeó la cabeza, te va a decir que vayas a emergencia. Entonces, quizás le avisas a tu pediatra, mira, ya estoy en emergencia, y te aviso para que sepas, pero no tomen la decisión en base a alguna respuesta que podría demorar en llegar. Claro. O si un niño está vomita y vomita y vomita, tienes que ir a emergencia. Claro. O si tu hijo tiene 40 de fiebre, tienes que ir al médico. No vas a darle solamente paracetamol y ver qué pasa. Lo que sí hay que recordar con la fiebre es que mientras más pequeño es un niño, digamos el primer mes de vida, fiebre tiene que ser evaluado. No es como un niño de 1 año o 2 que fiebre, le das paracetamol y ves qué pasa, ¿no? O el médico te va a decir, esperemos, debe ser un virus. No, un neonato con fiebre es una emergencia y debe ser evaluado. ¿No? Entonces quizás sin darnos cuenta hemos ido perdiendo ese sentido común de resolver solos nuestros problemas porque está ahí la solución al alcance de la mano. Sí. Y en estos tiempos, a ver, juntando un poquito una repregunta con lo que estábamos hablando al inicio, en estos tiempos donde hace frío y la gente y los niños se agripan y llega la tos y posibles fiebres y qué sé yo, ¿en qué momento está bueno molestarte en el WhatsApp y qué otras cosas podemos hacer para resolver? O sea, ¿qué tenemos que fijarnos en nuestros hijos para realmente tomar acción y molestarlos? Bueno, es que no es molestar en primer lugar, ¿no? Entre comillas. Pero si un niño está tosiendo, estaba previamente bien y comienza a toser y la tos ya le está dificultando el día a día o está respirando con agitación, probablemente sea un broncoespasmo. Dependiendo de la edad podría ser una crisis asmática y ese niño debe ser evaluado, quizás debe ser nebulizado, iniciar un tratamiento. O quizás el niño ya tiene diagnóstico de eso y está haciendo una crisis y los padres están más tranquilos porque lo saben manejar y usan el inhalador y todo. Entonces depende de cada caso. Pero toda situación de broncoespasmo debe ser evaluada en los niños. Se pueden descompensar muy rápido. Además, las crisis de broncoespasmo empiezan de una manera muy aguda. Te lo digo como asmático, ¿no? Tengo 45 años de asmático y sé lo que es descompensarse en 5 minutos. Y generalmente en la madrugada. Al amanecer, amaneces muy mal en esta época. En esta época, los asmáticos sabemos que tienes que tener tu inhalador a la mano. No puedes salir sin él porque la vas a pasar un poco mal, entonces peor vas a los niños, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ellos, ir al neumólogo, aparte de tu pediatra, tener diagnóstico y un tratamiento de mantenimiento. Una pregunta, que yo hace un tiempo también tenía la duda, ya después de con mi hijita visitar varios alergistas, neumólogos, ya lo tengo claro, pero es una pregunta que todavía muchos nos hacemos como papás. ¿El frío enferma? Acá está la pregunta. Acá Está en el libro, sí. El frío como frío no enferma. O sea, si yo entro a un frigorífico que está totalmente estéril y me cierran la puerta, no me voy a enfermar de nada. Para enfermarme, o sea, para infectarme, tiene que llegar un virus, una bacteria a mi organismo. Pero lo que sí es cierto es que el frío podría facilitar que te contagies. Porque, ¿qué pasa? El frío localizado, por ejemplo, el frío a nivel de la orofaringe podría disminuir la respuesta inmune local. ¿No? O el frío en un contexto general, la hipotermia podría condicionar una menor respuesta inmune en general y si en el entorno tienes un virus,
Y si a eso sumamos otros factores que disminuyen tu respuesta inmune, como pobre sueño, estrés, no has estado comiendo bien, mucho trabajo, además te enfriaste y además alguien en tu grupo está con un virus, vas a facilitar el contagio. Entonces sí es cierto cuando la abuelita nos decía abrígate, ponte la bufanda, todo, estás manejando uno de los factores modificables, ¿no? Estás preveniendo. Sí, haciendo prevención. O sea, si no, el ser humano no estaría constantemente abrigándose o no tendríamos más infecciones en las temporadas de frío. O sea, es un hecho, no es una hipótesis. O sea, es un hecho que cuando hay frío, todo el mundo cae resfriado, ¿no? Entonces podemos modificar algunas cosas en ese sentido. Imagino que sobre todo en esta ciudad, ¿no? ¿Qué aspectos tiene o qué características tiene Lima de las cuales nosotros debemos, digamos, tener cuidado? Es húmeda. O sea, si tú vas a una ciudad que está a 0 grados o a 2 grados, pero es seca, claro, sientes frío, pero no respiras agua. Acá tú tienes en Lima 13, 14 grados en invierno, pero estás respirando agua, entonces sientes el agua adentro, ¿no? Entonces, yo la paso peor en Lima en invierno que con cualquier otra ciudad que es mucho más fría pero que es seca. En otras ciudades ni siquiera uso inhalador, no me dan crisis de ningún tipo. Entonces sí, es una ciudad para cuidarse, Lima, ¿no? O sea, hay que abrigarse, hay que tener algunas consideraciones. Claro. Hay siempre un tema vinculado al inhalador, ¿no? Que crea una dependencia en muchos niños, qué sé yo. ¿Cómo controlar esto? ¿Hay algo con lo que podemos suplir esto? ¿Es súper necesario? Justamente, gracias que haces esa pregunta, porque el inhalador, cuando yo era niño y como asmático, no estaba muy difundido el uso del inhalador, era algo novedoso. Soy hijo de médico y yo no usaba inhalador y tomaba fármacos que eran broncodilatadores y también corticoides, usaba mucho la vía oral. Esos fármacos tienen muchos efectos adversos, ¿no? Te producen taquicardia, estimulación, te alteran las fases del sueño, te producen pesadillas, yo tenía alucinaciones, estaba siempre acelerado, con temblor, por estos fármacos que se llaman las metilxantinas, que son como la aminofilina, etc. Luego aparecieron los inhaladores, ¿y cuál es la ventaja de un inhalador? Por ejemplo, voy a utilizar el mío, cuando tú lees un inhalador, está en microgramos, los jarabes están en miligramos, o sea, esto tiene 1000 veces menos dosis. ¿Cuál es la ventaja de un inhalador? Que entra por la vía aérea y actúa en pocos segundos donde debe actuar y punto. Cuando tú tomas un jarabe, tomas 1000 veces más dosis, llega al estómago, al intestino, se absorbe, entra a la sangre, llega a los músculos, a los riñones, al hígado, al corazón, a los pulmones, a los músculos, al cerebro, a todos lados, actúa en todos lados, por eso te da todos los efectos adversos y también actúa en el pulmón, pero demora más y tienes un montón de efectos secundarios. Entonces, para mí este es un gran invento del siglo pasado. Y no produce dependencia, no produce problemas, no produce todos los efectos que yo los he vivido de chico. Así que no se le debe tener miedo a esto. Bien utilizado y bien educado un niño es maravilloso un inhalador. Se puede usar incluso en recién nacidos, ¿no? Deberíamos ya erradicar ese temor. Y ahí en el libro hay un artículo sobre eso. Sí, eso, los inhaladores es verdad, es todo un tema. Yo también fui niño asmático y mis papás en esa época querían, no, el inhalador es malo, no puedes usar el inhalador, te va a hacer daño, que eso, que lo otro. Y claro, todos mis amigos jugando pelota, yo el cuarto piso en el que vivía ahogando, no me respiré, todos jugando pelota y todos. Y yo no podía hacer eso porque me estaba ahogando. Y me ponían la cabeza con el eucalipto para que lo respire y a ver si me mejoraba, todo un desastre. Pero de hecho los inhaladores y ahora los preventivos también, digamos, también es otra línea también para prevenir esto. Claro, el primer paso para manejar el asma, porque no voy a usar la palabra curar, porque es una enfermedad que te va a acompañar siempre. Número uno es aceptar que tienes la enfermedad. Los padres no la aceptan. Siempre llegan a emergencia o llegan al consultorio de uno por primera vez después de pasar por varios pediatras y te comienzan a contar lo que le pasa al niño y tú le dices, ¿ha sido emergencia? Sí, varias veces. ¿Lo han nebulizado? Sí, varias veces. ¿Usa inhalador? Usa inhalador. ¿Has usado corticoides? Varias veces. O sea, es asmático. No, doctor, no es asmático. O sea, si tú no aceptas el diagnóstico, nunca lo vas a poder manejar, ¿no? Sí, tienes que decir, mi hijo es asmático, ¿qué debo hacer? Y ahí hay todo un manejo preventivo, desde los estilos de vida, es lo primero. O sea, yo nunca he fumado y siempre llevo una vida sana, me cuido mucho en la dieta, siempre he sido corredor por más de 20 años, ahora hago natación hace casi 15, ejercicios que mejoran la función respiratoria.
alejar aquellos alergenos que podrían desencadenar. El asmático aprende a reconocer su entorno y cuáles son aquellos elementos que te van a dar una crisis. Y yo ya no tengo casi, o sea, puedo prevenir y estoy muy bien, pero hay gente que sigue muy mal, incluso en la adultez, ¿no? Quería hacerte una pregunta, y es otra de las dudas que deben de llegar a las personas a tu consultorio. Es el tema del peso, tamaños, crecimiento. Digamos, está creciendo a la velocidad que debería. A veces los papás se preocupan, no, está muy chiquito, el médico le dice, no, está a tal talla, está un año como más grande de lo que debería estar, o pesa 5 kilos más de lo que debería pesar, y los papás se hacen bolas sobre eso. Digamos, ¿cómo darles tranquilidad a los papás, digamos, respecto justamente de los temas de crecimiento, de peso? Acá lo importante es partir por algo que incluso lo ves en la carátula del libro, que todos los niños son diferentes. Por eso ahí dice, conociendo sobre los niños y su desarrollo, con respeto a individualidad. Individualidad porque cada niño es diferente. Todos van a su propia velocidad y a su propio tiempo. Cuando un niño va a la consulta hay que valorar varias cosas. Primero, crecimiento. ¿Qué es esto? Peso, talla, perímetros. Desarrollo, que es cuando controla el cuello, cuando se sienta, cuando gatea, camina, habla, etc. En tercer lugar, su estado de salud. Y quizás el más importante, el cuarto, es el estado emocional. Cómo está el niño en sus emociones, si está equilibrado, está pasándola bien. Yo le agregaría un quinto, es cómo está la familia. Hay que ver a la familia. Por eso yo en mi consultorio tengo las 2 sillas para los padres, la silla para la abuela o para la nana y una silla más pequeñita para el hermano mayor, que también va de 2 años, 3 años. Y hay que conocer el entorno. Cuando hablamos de crecimiento, que es peso y talla, no debe ser visto como una fotografía. Por ejemplo, a veces me mandan una pregunta por redes y me dicen, doctor, mi hijo tiene 1 año y pesa 8,500. ¿Eso está bien? Y tú no puedes responder, porque de repente nació con 2 kilos y eso está perfecto, ¿no? O de repente nació con 4 kilos y ha crecido bien hasta los 6 y los últimos meses está la curva plana. Entonces, mientras haya un crecimiento constante en peso, en talla, progresivo, quizás esté por debajo de otros, pero sigue creciendo. Por eso hablamos de velocidad de crecimiento. Entonces hay que ver cómo está yendo un niño. Depende en qué momento, cuando partiste, en qué lado del partidor estabas. Hay niños, es como que vas a correr 100 metros planos y te ponen a 50 metros atrás. A los 100 metros todavía vas a estar atrás. Pero si no van a correr 100 metros, si no van a correr una maratón, no interesa partir 50 metros atrás. Claro, los primeros 100 o 200 metros sí importa, pero ya al final de la carrera tú puedes haber ganado por ventaja. O sea, no podemos valorar de esa manera y nunca debemos comparar niños ni en su crecimiento ni en su desarrollo, ¿no? Hay niños que caminan a los 9 meses y hay niños que caminan a los 18 meses y ambos son completamente normales y nada sanos. los hace a uno mejor que el otro, ¿no? Es que a veces los padres somos como que súper competitivos y o bueno, estamos con prejuicios, digamos, o estereotipos en la cabeza, ¿no? Pero creo que estamos terminando el programa hablando un poco más del entorno, ¿no? Del niño, de los niños. Hay un término que es somatizar, ¿no? De los pacientes que tienes normalmente, ¿cuántos crees que realmente están tocándote la puerta porque hay un problema de entorno, porque hay un tema de autoestima, o porque realmente están somatizando algo, o están convirtiendo en enfermedad algo que tiene que ver más con un tema emocional, ¿no? La somatización es importantísima en toda la vida. Es importante en la infancia y también en la adultez. Por eso que cada vez que llega un niño hay que hablar con los niños. No solamente buscar la respuesta en los padres o muchas veces hasta en la nana, ¿no? Sino en los niños, preguntarle qué está pasando. Debemos bajar a la altura donde están ellos, no levantarlos a la camilla, tirarse al suelo, conversar con ellos y a veces aparecen las razones por las que te está manifestando una dolencia que no es necesariamente física, ¿no? Entonces, para bien o para mal, ¿no? También todos los ambientes positivos emocionalmente hablando van a mejorar las enfermedades. Hay muchas enfermedades que responden a la parte emocional. No voy a decir que es el único factor que cura. La medicina debe ser integrativa, ¿no? Así como das un fármaco, una cirugía, una terapia, tienes que dar también todo un entorno favorable que condicione un mejoramiento de la enfermedad, ¿no? Tenemos que integrar todo para bien y sacarlo en los aspectos negativos, ¿no? Solo una pregunta final. Mencionabas algún dato que me pareció interesante, que es que normalmente en tu consultorio lo que ves es que al inicio, los primeros 3 meses van papá y mamá, y ya después del tercer mes ya normalmente va solo la mamá. Y hablando justamente del entorno familiar,
dirías, digamos, o sea, me parece obvio, pero quiero escucharlo de ti, digamos, integrar al padre también a lo largo de estas consultas, que se entere, que se forme también una opinión sobre las dolencias, los malestares de su hijo, también es importante. Sí, o sea, tradicionalmente, décadas atrás veíamos que más que todo era la madre la que iba a la consulta, ¿no? Con la abuela, pero en los últimos tiempos, afortunadamente, vemos que son los padres los que más se comprometen. Yo hace algunos años hago escuela de padres de manera prenatal, conozco a los niños antes de que nazcan. Y es fabuloso ver 30, 40 parejas, donde está el papá, la mamá, van los abuelos, y se comprometen mucho. Es cierto que hay factores laborales que a veces dificultan que puedan ir. Incluso la madre misma termina su licencia a los 3 meses y a veces no puede ir a la consulta o se le dificulta la lactancia, ¿no? Pero a pesar de que a veces los padres dejan de ir, hay mucho mayor compromiso de los padres que años atrás, ¿no? Es más, la prueba son ustedes, ¿no? Que están conduciendo un programa sobre paternidad, fundamentalmente hablando padres, ¿no? Así que eso me parece espectacular. Bueno, Gustavo, para terminar, dinos por favor dónde la gente te puede ubicar, redes sociales, acá las vamos a poner también, y dónde pueden ubicar este libro fantástico. Bueno, yo escribo para los padres hace 2 años en mi fanpage en Facebook, que se llama Dr. Gustavo Rivara. Sí, ahí está. Y ahí hay como 65.000 padres que siguen, les publico un montón de cosas. Ahora estoy haciendo muchos videos explicando cosas cortas en 5 minutos. Y también desde hace 2 meses estoy en Instagram. Perfecto. Sí, me estoy modernizando, soy un poco antiguo, pero ahí estamos. Y el libro que está en muchos puntos de venta, ¿no? En Baby Cuy, en Librería El Virrey, Librería Sur, Book Vivant y tiendas para niños, ¿no? También está en Clementín y Bastián, Muyu Toys, etcétera, un montón Un de libro puntos. autogestionado, autopublicado. No tiene editorial, ha sido autofinanciado, no tiene publicidad, se difunde de boca a boca y ya están vendidos más de 2.000 libros, así que considero que es un éxito, ¿no? Fantástico. Que en Perú un libro de 400 páginas sea leído y vendido, me hace muy feliz. Felicitaciones por eso, Gustavo. Y vamos a terminar el programa como siempre lo hacemos. Yo le voy a preguntar esta vez a Luis Felipe qué es lo que has sacado así de esta conversación. Papá que se respeta. Papá que se respeta va al consultorio a enterarse y seguir el crecimiento de su hijo y no molesta tanto al pediatra y averigua un poco y se informa con las abuelitas y lo de siempre, ¿no? Para no caer de pesado. Muchas gracias Gustavo por habernos acompañado y nos vemos entonces hasta otro Jueves de Papás. Chao. Ba 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 ba